¿Cuál es el precio de la grandeza? A veces la respuesta es sangre. Hoy te contamos las 7 muertes más brutales de personas que cambiaron la historia. Algunas fueron ejecutadas por sus ideas, otras por su fe, otras simplemente por haber nacido en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero todas tienen algo en común. Sus muertes fueron tan brutales que todavía hoy nos resulta difícil creer que seres humanos fueran capaces de infligirlas a otros seres humanos. Quédate hasta el final porque la última historia te va a dejar sin palabras. Número 7. María Antonieta. Era la mujer más poderosa de Europa. Reina de Francia con apenas 15 años, símbolo del lujo y la opulencia del antiguo régimen, su nombre se convirtió en sinónimo de despilfarro y frivolidad. ¿Fue justa esa reputación? Probablemente no del todo. Pero eso ya no importaba cuando la Revolución Francesa llamó a su puerta. Tras la caída de la monarquía, María Antonieta fue encarcelada junto a su familia en la Torre del Temple. Le arrebataron a sus hijos, la separaron de su marido Luis XVI, quien fue guillotinado en enero de 1793. Durante meses vivió en condiciones de humillación deliberada, sometida a interrogatorios diseñados no para obtener información, sino para destruirla psicológicamente. El juicio fue una farsa. La acusaron de traición, conspiración y crímenes que los propios fiscales sabían que no podía haber cometido. La acusación más infame fue la de abuso sexual de su propio hijo, un cargo tan repugnante que incluso Robespierre reconoció en privado que había ido demasiado lejos. El 16 de octubre de 1793, María Antonieta subió al cadalso con el cabello cortado al rape y las manos atadas a la espalda. Tenía 37 años. Cuando el carruino que la llevaba a la guillotina atravesó las calles de París, la multitud la insultó y escupió. Subió los peldaños con dignidad. Sus últimas palabras fueron una disculpa al verdugo porque le había pisado el pie sin querer. La cuchilla cayó. Su cabeza fue mostrada a la multitud entre vítores. ¿Una reina frivola que recibió su merecido? ¿O una mujer destruida por una revolución que necesitaba un símbolo sobre el que descargar su rabia? Tú decides. Pero esto no es nada comparado con lo que viene. Número 6. Robespierre. Hay una ironía siniestra en la historia de Maximilien Robespierre. Fue el arquitecto del terror, el hombre que envió a miles de personas a la guillotina en nombre de la revolución y la virtud. Y murió exactamente de la misma forma que sus víctimas. Robespierre era un abogado de provincia, hijo de la Ilustración, convencido de que la virtud podía imponerse por la fuerza si era necesario. Durante el periodo conocido como el Terror, entre 1793 y 1794, más de 16.000 personas fueron guillotinadas en Francia, y otras 40.000 murieron en prisión o ejecutadas sin juicio formal. Todo en nombre de la libertad. Pero el terror tenía un problema. Nadie estaba seguro. Robespierre había eliminado a sus aliados, a sus rivales y a cualquiera que mostrara la más mínima tibieza revolucionaria. El miedo lo consumía todo. Y cuando el miedo alcanza cierto nivel, los propios verdugos empiezan a mirarse entre sí con desconfianza. El 9 de Thermidor, el 27 de julio de 1794, sus propios compañeros de la convención se volvieron contra él. Robespierre intentó suicidarse con una pistola antes de ser arrestado, pero solo consiguió destrozarse la mandíbula. Pasó su última noche tumbado en una mesa, desangrándose lentamente, consciente de todo, incapaz de hablar. Al día siguiente, fue llevado a la guillotina. Cuando el verdugo arrancó el vendaje que mantenía unida su mandíbula destrozada para poder colocarle el cuello en el cepo, el grito de dolor de Robespierre fue escuchado por toda la plaza. La cuchilla cayó. El hombre que había inventado la maquinaria de la muerte moría por ella. ¿Justicia poética o simplemente el ciclo inevitable de la violencia? Sigue viendo porque acabamos de empezar. Número 5. La familia Romanov. Esta historia no es la muerte de una persona, es el exterminio de una familia entera, y lo que la hace especialmente perturbadora es lo que ocurrió cuando la primera descarga de fusiles falló. Nicolás II fue el último zar de Rusia, un hombre débil para el enorme peso de gobernar un imperio en desintegración, arrastrado por los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique hasta el punto de no retorno. En marzo de 1919 abdicó. En julio de 1918 él, su esposa Alejandra, sus 5 hijos y 4 sirvientes fueron conducidos al sótano de la casa Ipatiev en Ekaterimburgo,
con el pretexto de ser fotografiados. Lo que ocurrió a continuación es uno de los episodios más perturbadores de la historia moderna. Un pelotón de 11 hombres entró en el sótano. Yakov Yurovsky, el comandante, leyó la sentencia de muerte. Nicolás apenas tuvo tiempo de pronunciar una palabra antes de que empezaran los disparos. Pero los disparos no mataron a todos. Las 4 hijas del zar, Olga, Tatiana, María y Anastasia, llevaban cosidas en sus corsés joyas y diamantes que actuaron accidentalmente como escudo antibalas. Las balas rebotaban en ellas sin matarlas. Los soldados, en pánico, intentaron rematarlas con bayonetas. Las bayonetas se doblaban contra los corsés. Durante más de 20 minutos, el sótano fue un infierno de disparos, gritos y bayonetazos, mientras las jóvenes se resistían a morir. Finalmente fueron rematadas con disparos a quemarropa en la cabeza. La hija pequeña, Anastasia, fue la última en morir. Tenía 17 años. Los cuerpos fueron trasladados al bosque, bañados en ácido y enterrados en una fosa común que no fue descubierta hasta 1991. Una familia entera borrada de la historia en 20 minutos. Y aún así, lo que viene a continuación fue todavía más cruel. Número 4. William Wallace. Si has visto Braveheart, sabes quién fue William Wallace. Lo que quizás no sabes es que la película suavizó considerablemente lo que le hicieron. Wallace fue el líder de la resistencia escocesa contra la ocupación inglesa de Eduardo I a finales del siglo XIII, un guerrero que derrotó al ejército inglés en la batalla de Stirling Bridge en 1297 y que se convirtió en el símbolo de la independencia escocesa. Cuando fue capturado en 1305, Eduardo I decidió que su ejecución debía ser un mensaje que nadie en Escocia pudiera olvidar. Fue sometido al suplicio conocido como ahorcado, destripado y descuartizado, considerado la pena capital más brutal del sistema legal medieval inglés, reservada específicamente para la traición. El proceso era meticuloso en su crueldad. Primero fue arrastrado por las calles de Londres atado a un caballo, lo suficientemente despacio para que la multitud pudiera insultarlo y arrojarle objetos. Después fue ahorcado, pero no hasta morir, sino hasta quedar en el límite de la conciencia. Bajado de la soga todavía vivo, fue castrado. Sus intestinos fueron extraídos de su cuerpo y quemados ante sus ojos mientras aún respiraba. Finalmente fue decapitado y su cuerpo dividido en 4 partes. Su cabeza fue empalada en el puente de Londres. Sus 4 cuartos fueron enviados a Newcastle, Berwick, Stirling y Perth como advertencia. Wallace tenía aproximadamente 35 años. No pronunció ninguna confesión ni pidió clemencia. ¿Consiguió Eduardo I su objetivo? Los escoceses siguieron luchando. El símbolo que intentó destruir se hizo más poderoso con su muerte. Pero lo que viene ahora hace que la muerte de Wallace parezca casi misericordiosa. Número 3. Juana de Arco. Tenía 19 años. Eso es lo primero que hay que entender sobre Juana de Arco. 19 años cuando la quemaron viva. Campesina analfabeta de una aldea de la Francia profunda, Juana afirmó escuchar las voces de los santos que le ordenaban liberar Francia de la ocupación inglesa. Lo que resulta inexplicable históricamente es que lo logró. Convenció al delfín de Francia, el futuro Carlos VII, de que le diera el mando de un ejército. Levantó el asedio de Orleans en 9 días cuando llevaba meses resistiendo. Condujo a los franceses a una serie de victorias militares que cambiaron el curso de la Guerra de los 100 años. Pero en 1430 fue capturada por los borgoñones y vendida a los ingleses. Lo que siguió fue uno de los juicios más manipulados de la historia. El proceso eclesiástico que la juzgó tenía un único objetivo: destruir su legitimidad espiritual y con ella la del rey Carlos VII, quien le debía su trono. Los jueces, todos ellos colaboradores de los ingleses, la sometieron durante meses a interrogatorios diseñados para hacerla caer en contradicción teológica. Juana, analfabeta y sin asesoramiento legal, respondió con una agudeza que dejó perplejos a sus interrogadores. Cuando le preguntaron si estaba en gracia de Dios, respondió: «Si no lo estoy, Dios me la conceda, y si lo estoy, Dios me la conserve». Una respuesta tan perfecta que el tribunal quedó en silencio. Finalmente, fue condenada por herejía y brujería. El 30 de mayo de 1441, fue atada a un poste en la plaza del mercado de Rouen, rodeada de leña. Las llamas tardaron en alcanzarla porque el fuego había sido colocado lejos deliberadamente para prolongar la agonía. Los presentes
podían verla arder lentamente. Juana gritó el nombre de Jesús repetidamente mientras el fuego la consumía. Para asegurarse de que nadie pudiera venerar sus restos, los ingleses apagaron el fuego cuando ya estaba muerta y lo volvieron a encender 2 veces más hasta reducir su cuerpo a cenizas. Las cenizas fueron arrojadas al río Sena. 25 años después fue rehabilitada. 5 siglos después fue canonizada. Pero esto todavía no es la muerte más brutal de nuestra lista. Quedan 2. Número 2. San Sebastián. Antes de que existieran los mártires del cine, existieron los mártires del Imperio Romano. Y pocos pagaron un precio tan alto por sus creencias como Sebastián de Milán, oficial del ejército romano, que se convirtió en secreto al cristianismo, y pagó ese secreto con una de las muertes más prolongadas y dolorosas de la historia. Sebastián era un oficial apreciado del emperador Diocleciano, uno de los perseguidores más implacables del cristianismo en el siglo III. Cuando su fe fue descubierta, Diocleciano ordenó su ejecución de la forma más brutal disponible en el arsenal romano: la muerte por flechas. Fue atado a un poste y el mejor regimiento de arqueros del ejército romano le disparó hasta que su cuerpo quedó erizado de flechas como un puercoespín, en palabras de los cronistas de la época. Los soldados lo dieron por muerto y se marcharon. Pero Sebastián no estaba muerto. Una mujer cristiana llamada Irene fue a recoger su cuerpo para enterrarlo y descubrió que aún respiraba. Lo rescató, lo curó y lo cuidó durante semanas hasta que se recuperó completamente. Y aquí viene la parte que más asombra. Cuando Sebastián estuvo recuperado, en lugar de huir o esconderse, se presentó ante Diocleciano en persona y le reprendió públicamente por su persecución de los cristianos. Diocleciano, sin poder creer lo que veía, ordenó que esta vez no hubiera errores. Sebastián fue apaleado hasta la muerte con porras y sus restos arrojados a una cloaca para que no pudiera ser venerado, pero incluso eso no fue suficiente para borrar su memoria. ¿Valentía o locura? ¿Fe genuina o el deseo de morir que los psicólogos modernos llamarían martirio buscado? La respuesta cambia según quién la dé, pero nada de lo que hemos contado hoy se acerca a lo que le hicieron a nuestra última persona. Número 1. Hipatia de Alejandría. Hay muertes brutales, y luego hay la muerte de Hipatia. Vivió en Alejandría en el siglo IV después de Cristo, en una época de transición violenta entre el mundo pagano y el cristiano. Era matemática, astrónoma y filósofa, directora de la escuela neoplatónica de Alejandría y considerada la mujer más sabia de su tiempo. Pagana en una ciudad que se cristianizaba a marchas forzadas, su influencia sobre el prefecto romano Orestes la convirtió en objetivo del obispo Cirilo, quien la culpaba de impedir la reconciliación entre el poder civil y el eclesiástico. En el año 415, durante la Cuaresma, un grupo de monjes fanáticos liderados por un lector llamado Pedro la interceptaron en su carruaje mientras regresaba a casa. Lo que ocurrió a continuación ha sido debatido por los historiadores durante siglos, pero las fuentes antiguas son suficientemente claras como para producir horror. Fue arrastrada de su carruaje y llevada al interior de la iglesia de Cesáreo. Allí fue despojada de su ropa, y entonces comenzó lo que solo puede describirse como un desmembramiento en vida. Los monjes la mataron utilizando tejas o conchas de ostra afiladas, dependiendo de la fuente, con las que le arrancaron la piel y la carne de los huesos. Algunas fuentes describen que fue descuartizada mientras todavía vivía. Sus restos fueron arrastrados por las calles de Alejandría y finalmente quemados. Hipatia tenía aproximadamente 60 años. Murió por ser sabia, por ser mujer y por negarse a abandonar sus creencias en un mundo que se estaba volviendo intolerante con la diferencia. Su muerte simboliza algo que va más allá de la brutalidad física. Simboliza el momento en que Alejandría, que había sido durante siglos el centro del conocimiento del mundo antiguo, eligió el fanatismo sobre la razón. La gran biblioteca de Alejandría ya había ardido. Ahora ardía también su última guardiante. 7 vidas extraordinarias, 7 muertes que no deberían haber ocurrido. Desde la reina guillotinada hasta la filósofa despedazada, la historia nos recuerda una y otra vez que el poder, el fanatismo y el miedo son capaces de destruir lo más valioso que existe: una mente que piensa libremente. ¿Cuál de estas historias te ha impactado más? ¿Crees que el ser humano ha cambiado realmente desde entonces o seguimos siendo capaces de las mismas atrocidades?
Déjalo en los comentarios. Esa conversación es la razón por la que existe este canal. Si el video te ha llegado, dale al like. Ayuda más de lo que imaginas. Y si aún no estás suscrito, este es el momento. Hay muchas más historias como esta esperando ser contadas. Nos vemos en el próximo video.